Buenos días, Humash para el día domingo, Parashat Dvarim. Estamos comenzando un libro nuevo de la Torah, el último libro que viene siendo como la despedida de Moshe Rabbeinu antes de partir, hablando al pueblo judío y repasando muchas de las leyes que ya vimos, completando ideas. De hecho, hay otro nombre para este libro que es Mishneh Torah, que significa una repetición de la Torah. También la forma en que está escrito es un poco diferente que antes. Aquí Moshe está hablando en primera persona. Empieza el libro diciendo así: Eile hadvarim asher diber Moshe el kol Yisrael be'ever hayarden. Estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel en la otra ribera del Yardén, Bamidbar, Ba'arava, Mol Suf, Ben Paran, Uben Tofel, Velavan, Vachatzerot, Vedi Zahav. En el desierto, en la planicie, frente al mar Suf, mar de Suf, entre Paran y Tofel, y Labán y Chatzerot, y Di Zahav. Cuando uno lee estas palabras, pareciera que son las coordenadas del lugar desde donde está hablando. Bueno, para empezar, son muchas coordenadas, son muchos nombres de diferentes, aparentemente, lugares, ciudades, pero viene Rashi y nos dice algo fascinante que podemos aprender en nuestro día a día de esto. Dice, puesto que estas palabras que Moshe dirigió al pueblo de Israel son palabras de amonestación, y él enumeró aquí todos los lugares en los que el pueblo judío había provocado el enojo ante Hashem, es por eso se expresa en términos generales y solamente los mencionó en forma indirecta mediante alusiones a fin de preservar el honor de Israel. Entonces resulta que esto no son las coordenadas del lugar donde está. El Eiver HaYarden, en la otra ribera del Yardén, sí. Pero a partir de allá está mencionando y insinuando sobre ciertas cosas que acontecieron en esos lugares, utilizando palabras claves que el pueblo entendía y Moshe entendía. El Kol Israel, si Moshe solamente hubiera amonestado a una parte de ellos, los que se hubieran hallado en el mercado y por tanto no hubieran estado presentes, hubieran dicho: ustedes escucharon ese regaño del hijo de Amram, de Moshe, y no le respondieron nada. Lo aceptaron así. Si hubiéramos nosotros estado, hubiéramos reclamado. Por eso Moshe los reunió a todos y dijo: todos están aquí. Aquel que tiene una respuesta, entonces que la exprese. Bamidbar, ahora ver qué significan las palabras que utilizó en el desierto. Dice Rashi, los israelitas no se hallaban en el desierto, sino en las planicies de Moab. Entonces, ¿a qué se refiere el versículo cuando dice en el desierto? Quiere decir, a causa de lo que hicieron enojar a Hashem en el desierto, cuando dijeron: ojalá hubiésemos muerto, etc. El pueblo había dicho en el desierto: que nos llevaste aquí a este desierto, que un sitio que no tiene agua, no tiene nada. Entonces a eso se refería Moshe cuando dice Bamidbar, pero obviamente no estaba en el Midbar, porque ya acabamos de decir que estaba del otro lado del Jordán, ya fuera del Midbar, del desierto. Ba'arava, ¿qué es Arava? Dice: por lo ocurrido en la planicie cuando pecaron con la idolatría del Baal Peor, en el lugar llamado Shittim, en las planicies de Moab.
Esta es la historia que ocurrió al final del Parashat Balak, ¿no? Cuando Bilam le aconsejó a Balak que utilice las mujeres de Midian para hacerle pecar al pueblo, y pecaron con idolatría y también con inmoralidad. Entonces es ese pecado que se refiere cuando dice Ba'aravá, Mol Suf, frente al mar de Suf. Dice, por su rebelión en el mar Suf, cuando llegaron al mar de Suf, que dijeron, es por falta de tumbas en Mitzrayim que nos llevaste hasta aquí. Eso fue cuando iban a cruzar el mar. Y también su rebelión al viajar del interior del mar Suf, como se declara, y rebelaron junto al mar de Suf, como se afirma en el tratado talmúdico Arajin. ¿Qué significa entonces Ben Paran o Ben Tofel Velavan? Al respecto dice Rabbi Shimon Bar Yochai, dijo, hemos revisado toda la escritura, pero no encontramos ningún lugar que se llama Tofel y Labán. Por tanto, estas palabras necesariamente aluden a que Moshe lo amonestó por las palabras con que los israelitas denigraron Taflu, el maná, que era blanco Labán. La palabra Labán es blanco. Y dijeron, nuestra alma ya está harto de ese alimento insustancial. Y también alude a lo que hicieron en el desierto de Parán por medio de los exploradores. Bajat Seirot, que es la otra palabra que dice aquí, esta palabra alude a la disputa suscitada por Korach. Según otra explicación, esta palabra alude a que Moshe les dijo, debieron haber aprendido de lo que hice a Miriam en Hatzeirot a causa de hablar mal. Cuando habló ahí que le tuvo que quedar una semana fuera del campamento con Sarat, con lepra, pero aún así ustedes hablaron contra el omnipresente. Bedi Zahav, este nombre alude a que Moshe los regañó por el becerro de oro que hicieron a causa de la abundancia de oro que poseían. Como se declara, yo les di plata en abundancia y oro, y ellos lo utilizaron para el Baal. En otras palabras, tenemos aquí una mención breve, una insinuación de muchos de los diferentes eventos y pecados que sucedieron, y no es un lugar como tal. ¿Qué aprendemos de esto? A veces uno también tiene que decirle algo a alguien, pero tenemos que decirle de forma tal que le llegue a la persona. Porque muchas veces es una descarga de parte de uno. ¿Sabes cuándo sabes si de verdad la intención de la persona fue ayudar o no? Cuando una persona está repitiendo una conversación y dice demasiadas veces, y yo le dije, entonces ya se ve, puede ser que tenías razón y le dijiste cosas ciertas, pero obviamente se ve que lo que estás enfocado es en el yo, no en la otra persona, porque la idea es que llega el mensaje, y el mensaje llega cuando hay cariño, cuando te importa la otra persona y quieres que aprenda de lo que vas a decir. Y en esto tienes que definitivamente cuidar el honor de la otra persona. No le puedes tumbar todo su autoestima. Y esto es lo que vemos en ese regaño. Moshe le está diciendo, pero también está cuidando el honor, no está entrando en lujo de detalle. Ustedes saben y yo sé, y ahora vamos a entrar y tienen que corregir estas cosas. Sigue diciendo, Ahad Asar Yom Mechorev Derech Har Seir Ad Kadesh Barnea. 11 días desde Joreb, que es Har Sinai, por el camino del monte Seir hasta Kadesh Barnea. En otras palabras,
vean lo que ustedes mismos han provocado. La ruta más corta de ir desde Monte Sinai, desde Joreb hasta Kadesh Barnea, era el camino de Monte Seir. Y ese camino se recorre normalmente en 11 días. Y aún así, ustedes lo recorrieron en 3 días. Y Rashi saca el cálculo, ¿no? Entonces, 11 días normal. Ustedes lo hicieron en menos. Podíamos haber estado ahí mismo, ya dentro de la tierra de Eretz Israel. Y fue por todo esto, ¿no?, que terminaron quedándose 40 años en el desierto. Vayihi ba'arba'im shana ba'ashtei aser chodesh be'echad lachodesh diber Moshe el Bnei Yisrael kechol asher tzivah Hashem oto alehem. Y sucedió en el 40º año, en el 11º mes, en el primer día del mes, que Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Eterno le había ordenado para ellos. Dice Rashi, en el 11º mes, en el primer día del mes, esto enseña que Moshe solamente los amonestó cercano a su muerte. ¿De quién aprendió a proceder así? Del patriarca Jacob, quien solamente amonestó a sus hijos cercano a su muerte. Jacob dijo: Reubén, hijo mío, te diré por qué no te reprendí durante todos estos años, para que no me dejaras y fueras a adherirte a mi hermano Esaú. Y por cuatro razones solamente se reprende a una persona próxima a la muerte. De lo que lo amonesta primera, para que no lo amoneste repetidas veces. Segunda, para que su prójimo que fue amonestado no vea al que lo amonestó y se siente vergüenza ante él, como se declara en el Midrash de Sefri toda esta explicación. Y de igual modo Yoshua tampoco amonestó al pueblo de Israel, sino cercano a su muerte. Y también así actuó el profeta Shemuel, como se declara: heme aquí, testifiquen contra mí si hice algo indebido. Igualmente David a Shlomo, y así era siempre la tradición, la costumbre, cerca a la muerte, de decirle todas las cosas. Eso no quiere decir que uno durante la vida no regaña, no enseña, pero digamos, la enseñanza fuerte y las cosas principales e importantes, siempre vemos que era cercana a la muerte. אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון ואת אוג מלך הבשן אשר יושב בשטרות באדרei. Después de que hubo derrotado a Sihón, rey del Emorí, que habitaba en Heshbón, y a Og, rey de Bashan, que habitaba en Ashtarot, en Edrei, dice Rashi, Moshe dijo: si yo los reprendo antes que entren por lo menos al borde de la tierra de Israel, ellos dirán: ¿qué tiene este contra nosotros? ¿Qué ha hecho de bueno por nosotros? Únicamente quiere regañar y buscar un pretexto contra nosotros, ya que en realidad no posee la fuerza para hacer que entremos en la tierra de Israel. Por esa razón, Moshe aguardó hasta lograr que Sihón y Og cayeron derrotados ante los israelitas, y estos se hubieran apoderado de su territorio, y solo después los amonestó. Moshe sabía cuál era el público con quien estaba tratando, ¿no? Que habitaba en Heshbón, aun si el rey Sihón no hubiera sido un rey duro, pero residiera en Heshbón, el conflicto con él hubiera sido duro, ya que este país era duro. Y la inversa, aun si tratase de otra ciudad que no fuera dura como Heshbón, pero Sihón residiera en su interior, el conflicto también hubiera sido muy duro, ya que era un rey que era muy duro. Con mayor razón,
que el conflicto fue durísimo, porque ya que ese rey era duro y el país era duro. Asher Yosef beAshtarot, que habitaba en Ashtarot, esto implica que ese rey era duro y ese país sobre el que reinaba era duro. Ashtarot, esta palabra significa precipicio y dureza, como el nombre Ashtarot Karnaim. Este lugar es llamado así Ashtarot, ya que había gigantes Refaim que el rey Amrafel derrotó, como se declara, y hirieron a los Refaim en Ashtarot Karnaim, y de ellos los Refaim solo Og se salvó. A esto se refiere a lo que se declara. Entonces vino el que se había escapado, y también dice, pues solo Og, el rey de Bashan, había quedado de los Refaim, de los gigantes. Beedrei, eso es un nombre del reino. De todas maneras, dice, Be'iver Yarden, Be'eretz Moab, Ho'il Moshe Beyer et Torah Hazot Leimor. En la otra ribera del Yardén, en la tierra de Moab, Moshe comenzó a elucidar esta Torah diciendo, Hashem Elokeinu diber eleinu bechorev leimor, Rav lachem shevet bahar hazeh. El Eterno, nuestro Dios, nos habló en Joreb diciendo, bastante ha sido para ustedes permanecer en esta montaña. Rashi dice, Joil comenzó, su significado es similar a que tiene la frase, he aquí que ahora he comenzado. Cuando dice be'er esta Torah, elucidar esta Torah, dice Moshe se las explicó en 70 lenguas. Bastante ha sido para ustedes. Esta frase debe ser entendida según su sentido simple. Y hay un midrash agádico que interpreta esta frase en el sentido de que Moshe les quiso decir, Dios les ha concedido mucha grandeza y recompensa por haber permanecido en este monte. Construyeron el tabernáculo, el Mishkan, el candelabro y los demás utensilios. Recibieron la Torah, nombraron un Sanhedrin sobre ustedes, integrado por líderes de miles y líderes de centenas. Después dice, Pnu usu'u lachem uvo har ha'emori vel kol shchenav ba'arava, bahar uvashvela v'negev uvechof hayam eretz haknani v'alvanon ad hanahar hagadol nahar peras. O sea, desde ahí, este lugar donde recibimos la Torah, la idea era que den vuelta y emprendan el viaje y vengan a la montaña del Amorí y a todos sus vecinos en la planicie, en la montaña, en el bajío, en el sur y en la costa, la tierra del Cananí y el Lebanón, hasta el gran río, el río de Perat. Ad Hanahar Agadol, dice Rashi, porque es mencionado junto con la tierra de Israel. El versículo lo llama gran río. Un proverbio popular dice, el siervo del rey es también rey. Júntate con un magnate y se inclinarán ante ti. Otro proverbio popular dice, acércate al que está ungido y únate tú también. Einatati lefnechem et haaretz, bou ureshu et haaretz asher nishba Hashem לאבותיכם, לאברהם, ליצחק, ליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם. Mira, yo he puesto la tierra delante de ustedes. Vengan y tomen posesión de la tierra que el Eterno juró a sus ancestros, a Abraham, a Yitzhak y a Jacob, para entregarla a ellos, a su descendencia después de ellos. Va'omar alechem ba'et ahi leimor, lo uchal levadi se'et etchem. Y yo les hablé en ese momento diciendo, yo solo no puedo cargar con ustedes. Hashem Elokechem hirba etchem v'inchem hayom kechochvei hashamayim larov. El Eterno, su Dios, ha incrementado a ustedes inmensamente, y he aquí que son hoy como las estrellas del cielo en multitud. En otras palabras, Moshe le está diciendo, primeramente, todo lo que sucedió, todo lo que era el plan de Hashem, que era una muestra de amor hacia ellos, que les llevó hasta la montaña, y de la montaña quiso llevarlos directo.
Y obviamente eso no terminó sucediendo. Había que entender y aprender de todos los errores para asegurar que cuando llegan a la tierra de Israel seamos diferentes. Con esto terminamos el Chumash de hoy.